Hola enfermos y enfermas, ¿qué tal va eso? Menuda calufa nos está cayendo ya encima, ¿verdad? Últimamente está un poco parado el tema Comic Freaks, ya os habréis dado cuenta. El motivo es muy sencillo, no estoy de humor, no estoy encontrando ganas ahora mismo para hacer vídeos. Llámalo la situación nacional, la situación mundial, la situación espiritual. Como que estoy ahí, también estamos todavía retomando el tema comiquero, parece que el mercado está volviendo a activarse. Me apetece mucho leer, pero no estoy muy creativo, sinceramente. Pero ¿qué pasa? Que esta última semana realmente ha sido tan fea que esto consigue justo lo contrario, que me apetece compartir con vosotros y vosotras cosas bonitas. Y me apetece hacer un vídeo sobre algo social, sobre cómics que toquen temáticas sociales. ¿Y a qué me refiero con cómic social? Pues me refiero a cómics que hablan de asuntos, de temas que afectan directamente al funcionamiento pacífico, correcto, armonioso de la sociedad, que no se olvidan de nadie, que intentan que todos y todas vivamos bien, que no se deje de lado a nadie, insisto. ¿Y qué ocurre? Que para que nadie se quede fuera, muchas veces es necesario conocer esas realidades, saber cómo se sienten esas personas, esos colectivos, o, como ya os estaréis viendo venir, empatiza, hostia, empatiza. El problema con el llamado cómic social es que en ocasiones es muy denso, va muy de cabeza hacia un tema concreto, y eso puede que le quite las ganas a gente que busque algo más fresco, algo que sea más fácil meterse. En otras ocasiones es 100% histórico y eso también le puede parecer más aburrido a otra gente. Hoy me gustaría hablaros de 13 títulos, bueno, en algunos casos no son títulos concretos, ya os lo explicaré, que considero que son bastante asequibles, que cualquiera puede llegar, leerse eso y quedarse, oye, tan ancho. Y además tienen detrás una historia, algo llevadero, algo entretenido, que apoya, que ayuda a que esta lectura sea más placentera, además de enriquecernos por dentro, que es un poco a lo que vamos hoy. Títulos que abordan temáticas sociales muy variopintas, que a mí me parecen muy interesantes y muy necesarias, y además muchas de estas obras tienen el extra de que son atractivas visualmente, tienen una narración que las hace interesantes, y eso también facilita la entrada, el hecho de zambullirse en sus páginas. Vamos al temita. Comenzamos con un habitualmente considerado clásico que no os vais a esperar. The Sandman, guión de Neil Gaiman y dibujo inicialmente de Mike Dringenberg, y dibujo inicialmente de Sam Kidd y Mike Dringenberg. Luego le acompañó una horda de dibujantes que no voy a mencionar a todos y todas ahora mismo porque... Sandman es una obra controvertida en el sentido de que para mucha gente es un clásico indiscutible y para mucha otra gente es una turra, es pretencioso, para otra gente es complicado, demasiado simbolismo. A mí me gusta Sandman por un motivo, es probablemente la primera lectura comiquera de la que yo tuve constancia que era humana, que había un interés humanista tremendo entre sus páginas. Una de las gracias de Sandman es que alterna arcos argumentales más fantásticos, de la familia de los Eternos, de Sueño y sus hermanos y hermanas, con arcos casi 100% humanos o protagonizados por humanos y humanas que se ven tocadas, que su vida se ven alteradas por estos acontecimientos casi cósmicos. Tremendamente humano, pero además con una interesante representación LGBT, con representación de colectivos oprimidos y olvidados, una obra en general que, teniendo el universo DC más oscuro como reclamo y un trasfondo mágico y de dioses y semidioses, al final lo que más poso te deja es el tratamiento de la humanidad que puebla sus páginas. Otro título engañosamente mágico porque en realidad es realista, pero está narrado de una forma tan lírica, tan etérea, que tiene puntos que no sabes si es realismo mágico o no. Es Sombras sobre Shimanami de Yuki Kamatami, uno de los mangas más preciosos que he leído en mi vida, tan solo 4 tomos y con una de las representaciones LGBT más exquisitas que he tenido el placer de leer. Esta obra es purísima si vais buscando esa sensación atelier de ay, 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 que me muero, la vais a encontrar aquí. Ojo, no me suele gustar, para hablar del colectivo LGTB, hablar de obras japonesas o de otros países, porque cada cultura y cada país está en un momento social distinto y al final lo que te afecta, lo que afecta a tu sociedad en la que estás viviendo no es exactamente lo mismo que afecta ni de la misma manera a otras sociedades. Pero da la casualidad de que de verdad este manga es tan delicado, es
tan bonito que sí que creo que es muy positivo que lea todo el mundo. Un manga en el que un grupo de gente de diferentes orígenes, diferentes edades, se junta en una comunidad que restaura casas para darles un uso. Y en medio de todo este contexto, pues tenemos a nuestro protagonista que está descubriéndose a sí mismo, descubriendo su orientación y hará toma de contacto con otra gente del colectivo con historias maravillosas y de dejar el corazón bien calentito, muy humanas. Continuamos con el colectivo LGBT porque no me puedo ir hoy sin hablar del Love is Love. Os lo he mencionado ya en unos cuantos vídeos y reseñas, está publicado en español por Kraken y este cómic creo que lleva el récord mundial de la lectura que más veces me ha hecho llorar. Es un recopilatorio antológico de historias cortas hechas después de que en Estados Unidos hubiera un tiroteo en 2016 en un bar gay para recaudar fondos para las familias de las víctimas. En este cómic, en este tomo, colabora muchísima gente de la industria súper concienciada con muchas historias cortas de 1 o 2 páginas, historias cotidianas, historias visualmente impactantes, emocionalmente es un tesoro este cómic y realmente creo que entre sus páginas hay de verdad historias que pueden cambiar el corazón de las personas, incluso de personas con mucha reticencia a cambiar. Phil Jiménez, Gail Simone, Joe Kelly, Hickman, Bendis, Marguerite Bennett, Jason Aaron, Paul Jenkins, Willow Wilson, Jim Lee, Joe Winnick, Mike Ray, Craig Russell, Patty Jenkins, la de Wonder Woman, Elsa Charretier, Jordi Belair. Hay aquí canteraza. Algunas de las mini historias que se incluyen en este volumen, la verdad es que son muy duras, no explícitas, pero sí emocionalmente duras, pero te hacen ver lo estúpido que es mucho de lo malo que ocurre en este mundo. Y como última parada por el repaso a lecturas sociales del colectivo, me gustaría hablaros de Llamadme Nathan, publicado por Astiberri. Guión de Catherine Castro, dibujo de Quentin Sution. El contenido de esta obra es muy sencillo. El objetivo es que conozcamos qué le pasa, qué piensa, qué le sucede a un adolescente trans, tan sencillo como eso, que lo entendamos, cómo lo está pasando de mal al ver que es difícil que la gente entienda por lo que está pasando. Está además basada en hechos reales, en una historia real, pero tiene algo que no suelen tener otras historias que incluyen gente del colectivo LGBT, y es que no es un dramón, una tortura, algo terrible en lo que todo sale mal, porque la representación LGBT muchas veces es muy torturada y también necesitamos representación buena, alegre, optimista, luminosa. Sí, es cierto, tiene momentos tristes, tiene momentos difíciles, pero es un cómic de descubrimiento que no nos lleva a un momento dramático, sino que es una historia en realidad con final feliz, es una historia normal, es una historia de una adolescencia traumática como tantas otras, con un equipaje extra en este caso, pero cuyo objetivo final no es tanto el qué, sino el cómo lo vive esta persona y cómo podemos empatizar con ella para que sepamos un poco mejor qué le está pasando, por qué está pasando. Esta semana, además, entre otras cosas, el colectivo trans está siendo muy atacado y encima viene gente como J.K. Rowling a decir tonterías, así que es el mejor momento para leer este tipo de cómics. Llamadme Nathan está muy bien, como os contaba, porque está basado en una historia real, pero ficcionalizada. Eso está muy bien, porque nos hace el cómic muy llevadero y al mismo tiempo es totalmente verídico. Tenemos información veraz entre sus páginas. Lo mismo que ocurre con Cara o Cruz de Lu Bi. Es una historia que no tiene nada que ver con Llamadme Nathan, sirve también para trabajar la empatía con algo que cuesta mucho de entender todavía a día de hoy en la sociedad actual, y me refiero a los trastornos mentales. Esta obra, que además tiene revisión médico-científica por detrás, que es muy cómica y a la vez tremendamente didáctica, nos cuenta la visión, la historia, la vida de su autora, conviviendo y aprendiendo de los trastornos de estado del ánimo, como pueden ser la bipolaridad, la ciclotimia, cómo se convive con eso, cómo afecta a tu entorno, a las personas con las que convives, pero sobre todo nos ayuda a poner palabras a situaciones, a actuaciones, a formas de ser que seguramente hemos conocido y frente a las que no hemos sabido reaccionar bien. Como os digo, extremadamente didáctico, un dibujo cartunesco de humor muy agradable, y es de estas lecturas que te lees en un suspiro y al terminar dices, no, pero además he aprendido, sé cosas que antes no sabía. Y al igual que la salud es importante, muy importante es
para nuestra salud mental, que nos sepan escuchar, que nos escuchen cuando tenemos un problema, cuando pasamos por un trauma. Y un poco sobre esto trata Cuéntalo, obra de Laurie Halse Anderson, dibujado por Emily Carroll. Está adaptado también del libro de Laurie Halse Anderson. El instituto es una etapa muy vulnerable, llena de inseguridades y mucho más cuando has sido víctima de una agresión sexual, no sabes cómo comunicarlo, tu entorno no se va a poner necesariamente de tu parte, es un entorno bastante hostil. ¿Cómo sales de ello? Laurie Halse Anderson nos habla de esto, de cómo la cerrazón de tu entorno, que no te escuchen, que no empaticen contigo, puede ser incluso peor que el propio trauma, pero también recalca la importancia de la educación y del arte como terapia. Es una obra maravillosa, es personal, es dura, pero no es tan agresiva y tan oscura como otro tipo de propuestas que nos puedan hablar de este tema. Es decir, a nivel de trigger warning, relajaría un poquito más con respecto a otras propuestas, pero bueno, ya sabéis los temas que trata. Imprescindible para saber cómo tratar y cómo empatizar, ya os digo, en una época tan vulnerable como es la adolescencia, con esas inseguridades, con esa sensación de soledad que muchas veces se puede tener. Muchas veces las obras de autor, que se suelen llamar, que tratan de temas sociales o que trabajan bastante en la empatía, suelen ser autobiográficas, suelen tocar temas muy personales, te cuentan en muchas ocasiones historias de madurez, historias de adolescencia, pero hay un gran problema de empatía a nivel social, como sociedad, sobre todo en el momento en el que vivimos de omnipresencia de medios de comunicación y de redes sociales que hacen que nuestra reacción ante lo que vemos, ante las noticias, ante lo que ocurre en el mundo, nos afecte a lo mejor menos, seamos menos humanos, haya una capa muy impersonal que lo filtra todo, sobre todo a través de redes sociales. No tenemos a una persona con un problema delante, tenemos un ordenador frente a un ordenador. Y un poco ese tema trata el Sabrina de Nick Cernaso, que se llevó un montonazo de premios hace un par de años y que a través de una premisa tristísima, dolorosísima y muy terrible, como es un asesinato muy similar a los que tan a menudo pueden ocurrir en nuestra sociedad, trabaja el tema de cómo reacciona la sociedad a eso, de cómo somos tan terribles, tan inhumanos ante noticias horribles que vemos en la televisión, cómo a base de haber visto tantas hemos perdido esa humanidad, esa capacidad de empatizar con lo que está pasando en el núcleo cercano de la persona que ha fallecido, cómo afecta eso a sus seres queridos, cómo les acosan desde los medios de comunicación, cuán terrible puede llegar a ser el impacto de las redes sociales y de los ataques que se realizan a través de ellas. Es un cómic que tampoco es para todo el mundo, que tiene un estilo Chris Ware geométrico que creo que mucha gente no entra, más lo que se suele considerar un poquito hipster, de gafapasta, pero vamos, tiene un contenido que ayuda sobre todo a replantearte cómo actúas tú mismo, cómo actuamos desde el anonimato. Aviso ya que Sabrina en general, aunque no sea grotesco, sucio ni explícito, deja muy pero que muy mal cuerpo en general. No tiene un final satisfactorio, no hay catarsis, ¿vale? Es simplemente un mira cómo somos. No es agradable. Y ya que estamos hablando de cosas que olvidamos, voy a pasar al Premio Nacional del Cómic 2018. Estamos todas bien, de Ana Peñas. Estamos todas bien es muy interesante, sobre todo a nivel visual. Tiene un estilo muy de ilustración, de suplemento dominical, Ana Peñas, pero en este caso lo utiliza, digamos, a modo de recordatorio de un sector de la población que también olvidamos y ninguneamos, como son las abuelas. Colectivo que a ciencia cierta ha tenido una vida más difícil que cualquiera de nosotros o nosotras, sí o sí, y que sin embargo cuando llegan sus años dorados empiezan a vivir habitualmente una vida tranquila, lenta, de olvido, mientras sus familias se dedican al ajetreo y pues a vivir sus propias vidas. Y es un recordatorio muy triste que al mismo tiempo nos recuerda toda la vida y la actividad que tienen dentro estas personas y consigue algo esencial y muy bonito, que es que cuando termines este cómic digas, voy a llamar a mi abuela. Un cómic que además indirectamente es una reivindicación de nuestra historia y más directamente una reivindicación del papel de la mujer en nuestra historia.
Y cuando hablamos del papel de la mujer en la historia, es imposible no mencionar este título del que ya os he hablado en los imprescindibles de Comic Freaks, así que no me voy a extender mucho. Por supuesto, os hablo de Persepolis, de una de las grandes figuras del cómic mundial, Marjane Satrapi. Un cómic que puso en el candelero la situación político-social en Irán, una sociedad antaño bastante más progresista de lo que nos podamos imaginar, pero que de repente retrocedió décadas y décadas por culpa del integrismo religioso. ¿Cómo afectó todo esto a la mujer? Pues por supuesto, peor que al resto de la población, como siempre ocurre. Este es un cómic visibilizador en muchos aspectos, pero principalmente nos da a entender que no tenemos ni idea de nada, que en cuanto salimos de nuestro país y nuestros países aledaños, nos falta mundo por conocer, que tiramos de prejuicios, que enseguida metemos una idea que tenemos sobre la religión de una zona, sobre la política de una zona y sobre la actuación de sus gentes en un mismo saco, y que esto no es así. Uno de los cómics a tu disposición que más te abren los ojos y la mente que puedas conseguir en cualquier tienda. Cómic autobiográfico de la vida de Marjane Satrapi con muchísimo humor y que te muestra, y esta es la parte más triste, toda la potencialidad, todas las posibilidades que había en una sociedad como la iraní antes de que pasara lo que pasó. Y exactamente la misma línea, y también hablé de este cómic recientemente en los imprescindibles de Comic Freaks, tenemos el Kobane Calling de Chero Calcare. En la misma línea porque también es un cómic que nos deja en ridículo, que demuestra que en Europa no tenemos ni idea de nada, que nos quedamos con la primera frase que vemos en televisión y crucificamos por completo a una sociedad o incluso a 3 o 4 sociedades dando por hecho que son lo mismo cuando no tenemos ni idea de la cantidad de sutilezas, de matices, de divisiones que hay dentro de una misma sociedad. En este caso con los 3 viajes de Chero Calcare a Turquía, a Irán y a Irak a visitar los cantones kurdos que están luchando contra el Estado Islámico mientras Turquía les da por detrás, mientras la comunidad internacional no dice ni mu, comprendemos que no sabemos nada de lo que está pasando en el mundo, que la información que nos llega está completamente sesgada y encima Chero Calcare nos lo cuenta haciendo que nos meemos de risa con sus referencias a Pokémon, al cine de acción de los 80, pero cuando hay que hacer una pausa para llorar, se hace una pausa para llorar. Desde Persepolis, uno de los cómics que más me ha abierto los ojos y la mente, como os decía. Los 10 cómics de los que os he hablado hasta ahora, creo que todos eran autobiográficos o narraban algo bastante verosímil desde un punto de vista pues realista. Aunque fuera ficción, mira, he puesto este personaje y os voy a contar algo que ocurre. Los 3 siguientes son un poco más distintos y tienen características diferentes de las que os voy a hablar a continuación. Primero querría hablaros de Aya de Yopougon, guión de Marguerite Aboued y dibujo de Clement Ubregui. Unos cuantos álbumes publicados en Francia y recopilados ahora mismo en esta edición integral de Norma Editorial en 2 tochales. Aya de Yopougon no es exactamente cómic social. Bueno, todo es social, por supuesto, pero esto es más bien una serie de sketches cotidianos de Aya, una chica de Costa de Marfil que se rebela un poco contra el status quo, que quiere estudiar medicina y demás, y todo lo que pasa en su entorno. ¿Qué pasa? Que hay mucho tomate que cortar aquí, pero sobre todo lo incluyo en este vídeo de cómic social por un motivo. En esta semana que estamos tan centrados en las noticias que nos llegan de Estados Unidos, el Black Lives Matter y las revueltas que está habiendo ante los asesinatos por parte de la policía durante tantísimos años ya que han quedado impunes, en Europa hay mucha gente que tiene la desfachatez de decir pues que aquí no hay racismo, que aquí no tenemos esos problemas. Bien, en Europa claro que hay racismo, hay mucho, voy más allá, todos somos racistas. La diferencia es que las actitudes son levemente distintas porque nuestras relaciones con la gente que tiene otro color de piel son distintas. También las relaciones de inmigración han sido distintas a las de Estados Unidos, pero tenemos que ver Estados Unidos como nuestro posible futuro. No somos perfectos en Europa y no hay racismo aquí, no, claro que lo hay. Otra cosa es que no te estés dando cuenta porque la mezcla cultural no sea tan grande como en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que nos faltan referentes culturales. Y sí, hay varios cómics que tratan sobre el proceso duro de la inmigración, cómics muy crudos, se me ocurren ahora por ejemplo Alpha, también publicado por Norma Editorial, pero veo más interesante Aya de Yopougon. ¿Por qué? Primero, porque te entra más fácil, porque es un cómic de humor, es muy cómodo de leer, por así decir. Y segundo, porque creo que a largo plazo la educación, el darnos a conocer otro tipo de culturas, otro tipo de gente, es lo que ayuda
a que luego no repudiemos cuando las tenemos delante. A ti te pueden decir, esta persona lo ha pasado muy mal emigrando, por supuesto, pero creo que ayuda más cuando sabes que esa persona tenía una vida normal, unas aficiones, unos amigos, un sentido del humor, y que todo eso se ve truncado con ese viaje, con ese proceso de emigración e inmigración. Es una lucha contra eso que se llama la otredad, el hecho de que veamos a gente diferente y no veamos algo tan diferente. Aya de Yupugón es muy divertido, le quita mucho hierro a muchos asuntos, pero por supuesto no se olvida nunca el hecho de que su protagonista vive en una sociedad terriblemente machista, con un machismo totalmente no solo institucionalizado, sino asumido por las mujeres, como podríamos haber estado en España hace no tantas décadas, y que al fin y al cabo las esperanzas y los sueños no dejan de ser muy similares en un país y en otro, en un continente y en otro. Además vemos como, aunque también se trate con humor, cuál es el proceso de llegar a otro país desde el punto de vista de las personas que lo han vivido. Porque es muy importante que estas obras nos las cuenten ellos y ellas, no un europeo viéndolo desde fuera o hablando con alguien. Es muy importante que sean estas personas de primera mano. Son estas voces las que tenemos que realzar. En penúltimo lugar, no os voy a hablar de un cómic concreto, os voy a hablar más bien de una franquicia. Os voy a hablar de esta amiga, de estos amiguitos, de ese coleguilla. Sí, os voy a hablar de X-Men, de la Patrulla X, de los mutantes. Sorprendentemente estamos en 2020 y cuando se habla en redes sociales sobre temas políticos aplicados al cómic, sobre representación, sobre lo que se debe y no se debe representar en un cómic, hay gente que tiene la desfachatez de decir que que los cómics de mutantes, que los X-Men no representan a una minoría oprimida, y dan ahí unos saltos mortales intentando defender una postura loquísima, cuando la Patrulla X ha sido desde siempre la representación en el cómic por la lucha de los derechos de una minoría oprimida. ¿Y por qué no digo un título concreto? Porque aunque en el cómic de superhéroes siempre hay etapas más aburridillas, más de gente que lucha contra gente y ya está, es muy raro que en casi cualquier cómic de la Patrulla X no encontremos referencias a esta lucha, no encontremos mucha política, no encontremos mucha petición de solidaridad, de comprensión, de aceptación, de equidad. Incluso hasta en el más malo, incluso en cómic de la Patrulla X en el que no se lleva muy bien el tema, lo vamos a encontrar en casi todos. Hay gente a la que le enfadan mucho estos temas de conversación que dice, no, en los cómics de superhéroes no debería haber política. Bueno, nunca he hablado sobre esto en un vídeo, creo que es el momento para hacerlo. Primero, en todo hay política, hasta en un cómic infantil hay política. Ojo, esto no significa que tú estés leyendo y el osito se comió su plato de sopa y dijo, ¡arriba Lenin! No, no es eso. Todas las decisiones artísticas, todas las opiniones, todas las historias conllevan decisiones voluntarias o involuntarias, pero esas decisiones reflejan lo que tú tienes en la cabeza, y lo que tú tienes en la cabeza viene marcado por tu educación, por tu entorno. Por supuesto que hay política y hay intereses sociales en todo el arte. Son cosas muy sencillas, son formas de ver el mundo, de vivir la vida, todo eso es política. Y los cómics, amigos y amigas, precisamente los artistas, los guionistas de cómic han sido un gremio muy vocal con este tema. Y precisamente en el cómic de superhéroes es un tema que se trata día sí y día también. Cualquier decisión superheroica por el bien de la sociedad, todo eso es política. No me refiero a que venga un guionista más activo y diga, pues el Capitán América ahora va a manifestar que está a favor de no sé qué. No son necesariamente cosas así de abiertas, son, ya os digo, las pequeñas decisiones. Y precisamente los superhéroes que tratan sobre hacer la sociedad un lugar mejor, ¿cómo podéis creer que no hay política? Algo muy habitual es que las etapas que tenemos idealizadas creamos que son perfectas, y que uno de los motivos por los cuales son perfectas sea porque eran puras, porque no tenían política. Dejadme que os diga que eso ocurre probablemente porque los leísteis de adolescentes. Y al igual que las lecturas que leemos de adolescentes quedan súper idealizadas en nuestra cabeza y ya para el resto de nuestra vida esa es la mejor etapa de Spider-Man porque la leí con 15 años y similares, lo mismo pasa con el tema político. Yo con 13, 14, 15 años no me daba cuenta para nada de si había o no había política. Pero cuando leas cómics ya con 30, 40 años vas a decir, pero si aquí hay política por todas partes, y no es una cosa de 2020, es una cosa de los ojos con los que estás leyendo esos cómics. Pero volvamos a los mutantes.
desde el paralelismo Xavier Magneto, Martin Luther King, Malcolm X, hasta el ataque a minorías por parte del integrismo religioso que se empezó a ver en la etapa de Chris Claremont, pero esto ha sido un continuo en el contexto de los mutantes, pasando directamente por el genocidio en la época de Morrison, por los cismas dentro de un propio movimiento social, porque no es tan grave para unos como para otros, porque hay mutantes como Tormenta, que tienen un aspecto fantástico y nadie les puede echar en cara que sean mutantes, pero luego hay otros como Glob, que son monstruos que no pueden salir a la calle y que ellos no se pueden librar de los ataques, hasta gente dentro de ese mismo movimiento que se conforma con la equidistancia, como el Alex Summers de Rick Remender, que decía, no digáis que soy mutante, todos somos iguales. No, aquí todos queremos llevarnos bien, pero sois lo que sois y está bien que lo seáis y todo el mundo debería respetaros por serlo. Hasta una actitud de revuelta más combativa, como el equipo liderado por Cíclope en la etapa de Brian Michael Bendis, para finalizar con la etapa actual de Hickman, en la que pese a que los mutantes tienen un gran poder, un lugar propio y una sociedad perfecta, casi utópica, queda claro que nunca se van a poder librar de los ataques y del odio exterior. Porque al fin y al cabo, el problema nunca es de la minoría, es de los ojos con los que la ven, la gente que no les comprende, que no ha empatizado, que no conoce esa sociedad, como os decía antes, que a lo mejor no ha leído cómics de mutantes y es lo que tendrían que haber hecho. No me digáis que no hay política, no me digáis que no hay un interés social en los cómics de mutantes, porque una de dos: o leíste de adolescente y no has vuelto a leer, o no sabes leer. Pero bueno, no digáis que no soy de ayuda. ¿Querréis una recomendación? Una sola, hay muchas válidas, pero por supuesto, una de las iniciales, una de las esenciales, una de las que marcó la hoja de ruta es Dios ama, el hombre mata, que además es muy finito y no hace falta saber nada de la Patrulla X. Con que te leas esto, queda claro. Queridos, queridas, vamos a por la última lectura, y en la semana turbulenta en la que nos encontramos solo puede ser una. March, del congresista John Lewis, Andrew Aydin y el dibujante Nate Powell. Mirad, John Lewis es este señor. March me parece un volumen imprescindible. March sí que es historia pura, es probablemente de los más densos que voy a meter en este vídeo, aunque he dicho que no lo iba a hacer, pero gracias a Nate Powell no me parece tan denso como hubiera sido en manos de otros dibujantes. John Lewis nos cuenta muchas de las anécdotas en primera persona y además desde un cargo de poder. Ya sabéis que ha sido congresista, este señor tiene 80 años exactamente, entonces sobre todo a partir de los 70 sí que ha estado presente en gran parte de la historia de los derechos civiles en Estados Unidos, más específicamente los derechos de los ciudadanos afroamericanos. Este cómic es una historia sobre toda la lucha contra el racismo del siglo XX en Estados Unidos, ni más ni menos, con todos los atentados contra los derechos humanos que han tenido ahí, con todas las detenciones ilegales, con todos los asesinatos perpetrados impunemente, con todas las mentiras que se han dicho para castigar a la población negra norteamericana, todo eso hasta llegar al día de hoy. Este cómic es más relevante que nunca para saber qué narices está pasando ahora en Estados Unidos, porque de aquellas aguas estos lodos que estamos viendo correr en 2020. ¿De dónde viene todo el racismo institucionalizado? Mayores explicaciones de la impunidad que tiene la ley ante el trato que le da a la población afroamericana. Es un cómic completísimo, es menos denso de lo que pueda parecer, pese al tremendo tochal que es. Tiene páginas que son preciosas y pone en contexto muchas cosas que desconocemos y que, como os decía antes, muchas veces hablamos sin saber. Cierto es que de Estados Unidos tenemos mucha más información, tenemos un mucho mayor contacto y eso a veces parece que nos da la libertad de opinar sin saber, porque en realidad no sabemos. Y esto al final es tan sencillo como que hay gente tratando mal a otra gente, hay gente excluyendo a otra gente y muchas veces nos pensamos desde la distancia que esto no va con nosotros y el problema está arraigado en instituciones y en sociedades. Tienes que leer, tienes que aprender y saber qué es lo que está reclamando la gente que reclama, de dónde viene la ira de la gente con ira. Un paseo por la Norteamérica segregada hasta el día de hoy, donde por fortuna vemos
todo lo que se puede conseguir, por desgracia, en demasiado tiempo, y todo lo que puede que se consiga en 2020 y en los próximos años. Al fin y al cabo, considero que esta es una obra de esperanza. Queridos enfermos, enfermas, esto ha sido todo. Espero que estas lecturas amplíen vuestra visión del mundo, y que no tenéis dinero, pues ya sabéis, a las bibliotecas, que ahí están gratis, id más a las bibliotecas, y sobre todo empatizad, y si ya estáis empatizando, empatizad un poquito más. Y si te has enfadado viendo este vídeo, lee más. Yo solo te recomiendo que leas más, y que ciertas cosas que te enfadan van en contra de tu Capitán América, de tu creador del Punisher, de todos tus mutantes favoritos. Que lo único que importa aquí es que no dejes a nadie fuera. Menos a los que dejan a la gente fuera. A esos yo les dejo fuera, ¿eh? Sin más, nos vemos. Os aviso ya de que estoy trabajando en una guía de lectura. Lo que pasa es que se me está atascando mucho. Ya vendrá, que hace mucho calor y está el mundo muy feo y esto va lento, pero seguro. Leed cómics, y leed cómics bonitos. Tanta paz llevéis como descanso dejéis.